Cuando vimos los tres enfoques omnipresentes, el poder, el derecho y los intereses, dijimos que la negociación colaborativa hace predominar, siempre que sea posible, los intereses de ambas partes para dar satisfacción conjunta. Una vez que tenemos claros los intereses de ambas partes, el conflicto debe replantearse en nuevos términos. Aquí es donde se ve la negociación colaborativa que marca una diferencia. Ya no es cómo hacemos para que ambos se queden conformes cuando el planteo es según las posiciones chocante y opuesto. Aquí se replantea de cara al futuro. ¿Cómo hacemos para que de aquí en adelante A pueda proteger sus intereses de un modo que no perjudique los de B y a su vez B pueda satisfacer los suyos de una manera que no dañe ni amenace los intereses de A? Cuando estamos mediando y todavía las partes tienen ciertos recelos y no terminan de aflojarse y ponerse en modo colaborativo, por protegerse, en este punto suelen retroceder hacia las posiciones y buscar que el mediador tome partido por ellas, les dé la razón y convenza al otro de ceder. No hay que asustarse, sucede, pero entonces volvemos a recordar que la pregunta de replanteo está hecha en una fórmula que tiene necesariamente dos partes y debe ser respondida como tal. ¿Cómo hacemos para satisfacer tales intereses y a la vez tales otros? Veamos dónde estamos parados. Partimos de posiciones encontradas, un reclamo versus un rechazo. Separamos persona de problema, hicimos escucha activa, parafraseo, hablamos con lenguaje yo y técnica de comunicación no violenta. Esclarecimos, de este modo, los intereses de ambos. Distinguimos cuáles son comunes, cuáles diferentes y cuáles opuestos. Incluso en el diálogo podemos categorizar los intereses desde los que más nos importan hasta los que menos nos importan o los que nos importan pero no tanto. Ahora, replanteamos el conflicto en nuevos términos, abriendo el diálogo hacia responder una nueva pregunta, encarada hacia el futuro, de ahora en más, a fin de dejar las agresiones en el pasado, para saber cómo resolver lo que es susceptible de ser resuelto de una nueva manera que dé satisfacción a esos intereses ya esclarecidos. Si se trata de algo que no tiene remedio porque ya pasó, será para la próxima vez, pero si tiene remedio porque aún tenemos el problema entre manos, será para solucionarlo. Responder correctamente a la pregunta de replanteo nos llevará a solucionar el problema de un modo en que salgan ganando ambas partes y también el círculo de personas alrededor. Los terceros, la comunidad, la familia, el curso, el subsistema que se ve afectado con la situación conflictiva. Para responder la pregunta de replanteo, las partes se sientan a pensar ideas creativas que involucren ganancias conjuntas. Las llamamos opciones de mutuo beneficio. Por una cuestión de convención, no les decimos alternativas nunca, sino opciones, porque reservaremos el término alternativas para otro elemento de la negociación colaborativa. ¿Cómo estimulamos la creación de opciones de mutuo beneficio? Las funciones del cerebro que se ponen en actividad para crear son distintas y se ven truncadas o inhibidas si al mismo tiempo le decimos al cerebro que también se enfoque en juzgar si algo está bien o mal, si es conveniente o no. Por eso, separamos el acto de crear del acto de juzgar. Crear es una actividad que necesita permiso, libertad, perder el miedo al error y al ridículo. Juzgar es limitar, cortar, dirimir, justo lo contrario, señalar lo correcto y por lo tanto señalar también lo equivocado. También es importante
que tengamos cierta flexibilidad actitudinal. A veces no se puede resolver un conflicto completo en una reunión, pero se puede ir achicando el problema, encontrando soluciones parciales que mejoren las cosas y dejen cada vez más acotado el asunto. Y lo mejor para la creación de opciones de mutuo beneficio es la actitud colaborativa. Si somos un equipo que resuelve un problema común, no siempre es posible por la naturaleza del asunto, pero muchas veces sí es posible agrandar la torta antes de repartirla. Lo que pasa es que no se puede agrandar la torta si no hay cierto nivel de confianza, si no se construye clima de colaborativo. Esto no significa ni siquiera hacerse amigos, significa buscar que todos salgamos ganando. Para esto es importante recordar en voz alta los intereses comunes. Queremos que el colegio salga adelante, queremos que el estudiante aprenda, queremos que el clima laboral sea agradable, queremos sentir que las cargas se reparten equitativamente, etc. Y los intereses diferentes son excelentes para reforzar la colaboración. Implican que yo puedo hacer algo por ti y tú puedes hacer algo por mí que no te cuesta. ¿Cuáles son entonces los peores obstáculos cuando queremos generar opciones de mutuo beneficio? Ante cada opción, pasarla por el tamiz del juicio. Juicios prematuros es adelantarnos a descalificar una idea apenas la escuchamos o porque no la dijimos nosotros o porque perjudica nuestra posición, aunque no nuestro interés. Por eso decimos, primero creamos, después, cuando ya no se nos ocurre nada más, recién ahí juzgamos. Así como dijimos que hay que ser flexibles y de repente empezar no por solucionar la totalidad del problema, sino achicarlo solucionando partes, completamos ahora diciendo que si no nos cerramos a buscar una sola respuesta resolutiva, podemos ir ganando ciertos niveles de solución hasta que llegue el momento o se den ciertas condiciones para avanzar más. Otro enemigo de la generación de opciones de mutuo beneficio es creer erróneamente que la solución para los problemas de ellos es cuestión de ellos. Me tienen que importar cuáles son los intereses y necesidades del otro y ver cómo le ayudo a solucionarlos, porque al ayudarle a solucionarlos buscamos una manera que no sea perjudicial para mí. Finalmente, pensar saliendo de la caja, pensar en agrandar la torta, no creer que esto que hemos manifestado en las posiciones es todo lo que hay, habilita a generar nuevas formas de solucionar. Aquí hay algo muy importante para protegernos y para que también el otro se sienta protegido y se anime a cambiar la actitud competitiva por colaborativa. Decimos claramente que pensaremos en voz alta, diremos todo lo que se nos venga a la cabeza y no por eso nos estamos comprometiendo. Diremos claramente que vamos a pensar posibilidades en la tranquilidad de que, si al analizarlas nos damos cuenta de que no satisfacen nuestros intereses, no nos convienen o no nos cierran, las retiraremos. Si logramos esto, es maravilloso, porque luego aquellas opciones que no nos cierran, podemos tratar de mejorarlas, corrigiendo lo que nos perjudicaría o lo que no nos conviene del todo. Podemos pulirlas y encontrar nuevas y mejores soluciones que en un principio no se nos habían ocurrido. Podemos invitar al otro a ser creativo diciendo muchas ideas, algunas muy locas, no importa, le ponemos humor al tema incluso, porque de una idea loca que no sirve, puede surgir por inspiración otra idea que si no, no habría surgido. Esto es muy útil en las facilitaciones de diálogo, en las reuniones de personal, en las reuniones de equipo, cuando son varios los involucrados. Resulta muy práctico incluso anotar en un pizarrón las ideas y que dejen de ser la idea de fulano o de mengano. Pasan a ser nuestras ideas, las que estamos creando en el equipo.
Puestas en una pizarra es como que cobran entidad independiente. Y esto sirve para evitar el apego a la propia idea por el solo hecho de ser propia. Podemos dar el ejemplo valorando positivamente una idea escrita que no dijimos nosotros, diciendo algo como me parece interesante esta idea o lo que me gusta de esta idea es que cubre tal aspecto. Una vez que hemos pensado muchas opciones posibles, con lápiz y papel, con ayuda de amigos, mediante tormenta de ideas, ahora sí llega el momento de juzgar esas ideas. ¿Qué me gusta de esta idea? ¿Qué no me cierra de esta idea? ¿Cómo podríamos mejorar esta idea? Para filtrar las ideas y que queden las mejores, nos valemos de los criterios objetivos. Son criterios que objetivamente sirven para, ahora sí, filtrar las mejores opciones de mutuo beneficio.